La integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, un integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitamente pequeños. El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la ciencia también. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Fue usado por primera vez por científicos como Arquímedes, René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Isaac Barrow. Los trabajos de este último y los aportes de Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. La integración se puede trazar en el pasado hasta el Antiguo Egipto, circa 1800 a.C., con el Papiro de Moscú, donde se demuestra que ya se conoció una fórmula para calcular el volumen de un tronco piramidal. La primera técnica sistemática documentada capaz de determinar integrales es el método de exhaustión de Eudoxo, que trataba de encontrar áreas y volúmenes a base de partirlos de un número infinito en forma para las cuales se conociera el área o el volumen. Este método fue desarrollado y usado más adelante por Arquímedes, que lo empleó para calcular áreas de parábolas y una aproximación del área del círculo. Métodos similares fueron desarrollados de forma independiente en China alrededor del siglo III por Liu Wu, quien los usó para encontrar el área del círculo. Más tarde, Su Chongxi usó uno de estos métodos para encontrar el volumen de una esfera. En el Siddhanta Shiromi, un libro de astronomía del siglo XII del matemático indio Bhaskara II, se encuentra alguna idea del cálculo integral. Hasta el siglo XVI no empezaron a aparecer adelantos significativos sobre el método de la exhaustión. En esta época, por un lado con el trabajo de Cavalieri con su método de los indivisibles y por otro lado con los trabajos de Fermat, se empezó a desarrollar los fundamentos del cálculo moderno. A comienzos del siglo XVII se produjeron nuevos adelantos con las aportaciones de Barrow y Torricelli, que presentaron los primeros indicios de una conexión entre la integración y la derivación. Los principales adelantos en integración vinieron del siglo XVII, con la formulación del teorema fundamental de cálculo, realizado de manera independiente por Newton y Leibniz. El teorema demuestra una conexión entre la integración y la derivación. Esta conexión, combinada con la facilidad, comparativamente hablando del cálculo de derivadas, se puede usar para calcular integrales. En particular, el teorema fundamental de cálculo permite resolver una clase más amplia de problemas. También cabe destacar todo el marco estructural alrededor de las matemáticas que desarrollaron también Newton y Leibniz. El llamado cálculo infinitesimal permitió analizar de forma precisa funciones con dominios continuos. Posteriormente, este marco ha evolucionado hacia el cálculo moderno, cuya notación para las integrales procede directamente del trabajo de Leibniz. Aunque Newton y Leibniz proporcionaron un enfoque sistemático a la integración, su trabajo carecía de un cierto nivel de rigor. Es memorable la expresión del obispo Berkeley interpretando los infinitesimales como los fantasmas de las cantidades que se desvanecen. El cálculo adquirió una posición más firme con el desarrollo de los límites y, en la primera mitad del siglo XIX, recibió una fundamentación adecuada por parte de Cauchy. La integración fue rigurosamente formalizada por primera vez por Riemann, empleando límites. A pesar de que todas las funciones continuas fragmentadas y acotadas son integrables en un intervalo acotado, más tarde se consideraron funciones más generales para las cuales la definición de Riemann no era aplicable y por tanto no eran integrables en el sentido de Riemann. Posteriormente, Lebesgue dio una definición diferente de la integral basada en la teoría de la medida que generalizaba la definición de Riemann. Así, toda función integrable en el sentido de Riemann también lo es en el sentido de Lebesgue, aunque existen algunas funciones integrables en el sentido de Lebesgue que no son en el sentido de Riemann. Más recientemente se han propuesto otras definiciones de integral aún más generales que amplían las definiciones de Riemann y Lebesgue. Isaac Newton usaba una pequeña barra vertical encima de una variable para indicar integración, o ponía la variable dentro de una caja. La barra vertical se confundía fácilmente con x', que Newton usaba para indicar la derivación, y además la notación caja era difícil de reproducir por los impresores, por ello, estas notaciones no fueron ampliamente adoptadas. La notación moderna de las integrales indefinidas fue presentada por Gottfried Leibniz en 1675. Para indicar suma, adaptó el símbolo integral a partir de una letra S alargada porque consideraba la integral como una suma infinita de adendas infinitesimales.
La notación moderna de la integral definida con los límites arriba y abajo del signo integral la usó por primera vez Joseph Fourier en Memories de la Academia Francesa alrededor de 1819-1820, reimpresa en su libro de 1822. Si una función tiene una integral, se dice que es integrable. De la función de la cual se calcula la integral se dice que es el integrando. Se denomina dominio de integración a la región sobre la cual se integra la función. Si la integral no tiene un dominio de integración, se considera indefinida. En general, el integrando puede ser una función de más de una variable y el dominio de integración puede ser un área, un volumen, una región de dimensión superior o incluso un espacio abstracto que no tiene estructura geométrica en ningún sentido usual. El caso más sencillo, la integral de una función real f de una variable real x sobre el intervalo a, b se escribe... El signo una s alargada representa la integración. A y b son el límite inferior y el límite superior de la integración y definen el dominio de la integración. F es el integrando que se tiene que evaluar al variar x sobre el intervalo AB, y de x puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la teoría que se emplee. Por ejemplo, puede verse simplemente como una indicación de que x es la variable de integración, una medida, un infinitesimal o como una cantidad matemática independiente. Los casos más complicados pueden variar la notación ligeramente. En esta ocasión vamos a integrar la raíz quinta de x cuadrada. Antes de integrar tenemos que derivar nuestra raíz. Incluso esto quedaría como x a la 2/5 y tenemos que aplicar un teorema en el cual se muestra ya nuestra raíz derivada con su exponente. Esto es igual a la integración de 1 sobre el exponente más 1 por x más, por su exponente más 1 más la constante. Es muy importante la constante porque en todas las derivadas se tiene. Aquí ya tenemos nuestro teorema aplicado, teniendo nuestro exponente que era 2/5 más 1 por x más 2/5 a la 2/5 más 1 más constante. Nuestro teorema lo aplicamos, sumamos lo necesario, nos queda como 1 sobre 7/5 por x a la 7/5 más constante. Esto quedaría como que la x tiene un 1 invisible. Podemos hacer una multiplicación de fracciones, que esta es directa. Esto queda como x a la 7/5 sobre 7/5 más constante. Y aplicamos la ley del sándwich, por lo tanto nos quedan 5x a la 7/5 sobre 7 más la constante. Simplificamos y regresamos a los radicales, nos queda como 5/7 de raíz quinta de x a la 7 más la constante.